Primero que todo, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Para hoy, vamos a tener una sesión, como anteriormente les decía, más práctica. Vamos a tratar de interactuar entre todos para ir resolviendo algunas preguntas que se asimilan un poco a los de la tarea que tenemos por esta semana y también para la tarea 2. Entonces, ahí van a tener tal vez unas similitudes en los temas más importantes. Pues vamos a pasar a un archivo Word para trabajar un poco esta parte. Es ahorita, de la forma en que me gusta hacer esa parte, es que todos colaboremos un poco, vayamos entre todos sacando las respuestas, analizando y todo. Entonces, por ejemplo, vamos a estar con lógica de proposiciones. Si me dan la siguiente proposición compuesta, si los leones son carnívoros y los venados son de carne, entonces los leones comen venados. Chicos, según ustedes ven esta proposición compuesta, ¿cuál opción ustedes creen que es correcta o cuál de ustedes elige una opción de esas para eliminar, por ejemplo? Me gustaría escucharles. No sé, ¿cuál descartarían ustedes o cuál ven como una posible buena La B respuesta? la descartaría, digamos, La B la descartarías. ¿Por qué descartarías la B? porque tengo una O y arriba dice leones y carnívoros y los venados. Ok, excelente. No sé, aquí más que cuál descartaría o cuál propondría, para que fuera la respuesta correcta. La D por descarte igual, tiene La D. Ajá. por la misma condición que dijo el compañero. Okay. La C también por el conector lógico del final. Ok. Entonces nos quedaría la respuesta, la A. Correcto. De hecho, sí. Para, Sí, De hecho, y no por descarte, sino si analizamos la proposición como tal, vemos que tenemos el conector que es y tenemos las tres proposiciones en este caso. Cuando nosotros vamos a analizar, además de ver y usar los descartes, que es una buena forma, tres proposiciones, por general las más usadas, P, Q, R. Cuando tenemos P, Q y R, entonces comenzamos, aquí tengo mi P, tengo mi Q y tengo R. Mis conectores son una I y un entonces. Entonces, esa es la opción A, ya sea por descarte, por la composición, siempre vamos a llegar que esa es la opción correcta. Es bueno en estos casos, y es que, perdón, es bueno en estos casos que siempre nosotros busquemos la forma tanto del descarte como la opción, su notación como tal, porque a veces no hay errores tan evidentes como un conector lógico, puede ser algo más sutil. Entonces por ahí tenemos que tener ese cuidado. Eso que estamos haciendo ahorita es muy parecido en algunas preguntas que ustedes tienen por ahí dentro de la tarea, porque estamos haciendo, en este caso, eh, haciendo representaciones lógicas a través de una buena formulación. Entonces, por ahí eso les puede ayudar también para resolver alguna pregunta. La siguiente es, hoy es viernes y como helado, sí y solo sí.
tengo dinero, pero no tengo dinero. Los escucho. Opciones, descartes. O si no hay ninguna opción, también es esa opción, no hay ningún problema. Opción D, Opción correcta. D, correcta. Ok, tenemos una opción D correcta. No sé, ¿alguien más que quiera apoyar esa noción? ¿O alguien más quiera proponer otra? Alguien tiene el micrófono abierto y se le está metiendo el audio de la casa. Tengan cuidado. Ok. Bueno, compañero, ¿por qué? Para mí, la opción correcta es la A. La A. Ok, tenemos dos posibles opciones correctas, la A y la D. El compañero que me dijo la opción A, ¿por qué crees que esa es la opción correcta? No, perdón, profesor, sí es la D y le explico desde mi punto de vista. Entonces sería el conector lógico de la primera expresión, sería un I. Entonces en ese caso todas están iguales. El sí, solo sí, tengo el mismo conector lógico y la otra parte es si tengo dinero, que sería mi R, y el conector lógico que dice pero sería una conjunción y niego dinero, que sería mi misma R. Entonces sí sería la opción D. Ok, sí, de hecho sí es la opción D. Les explico por qué es lo que pasa aquí. Y si ustedes ven aquí, el cambio es mínimo, es una letra. En algunos momentos, cuando nosotros tenemos una proposición como esta, tenemos que tener mucho cuidado de con cuántas proposiciones estamos trabajando. Porque posiblemente el compañero se fue por la cantidad de proposiciones dentro del conjunto como tal, pero solo tengo 3 proposiciones. Tengo hoy es viernes, que la voy a llamar mi P. Tengo como helado, que va a ser mi Q. Tengo, tengo dinero como mi R, pero aquí lo que tengo no es una nueva proposición, sino una Una negación. negación. Exacto, tengo una negación. Entonces sigue siendo una E, pero simplemente que es negativa. Entonces, pues, Profe, solo tengo una duda con respecto a esa opción. sí. En la última parte del sí, solo sí, R, R y no R, ¿cómo llego yo a la conclusión que es un I y no puede ser un O? Ahí en la segunda. Ok, porque pero, de hecho, la palabra pero, si recuerdan, una de las sesiones anteriores que vino, está entre la lista de las posibles palabras que sirven como conectores. En este caso, unai. Déjame ver si tengo abierta. Aquí tengo abierta la presentación. Dentro de las palabras de enlace que no tenemos para ubicarnos, el pero funciona como una conjunción, que es una i. Por eso sé que lo que hay ahí es una i. Entonces, si lograste captarlo, compañero. Claro, muchas gracias, profe. Con gusto. Si ustedes ven, esta es, como decía, esta es más minuciosa. Entonces, no solamente podemos irnos por descarte, o por la cantidad de proposiciones, o por la cantidad de... Profe, permiso. ¿Sí? ¿Podría poner otra vez esa diapositiva para tomarle un recorte? Por favor. Que iba a copiarlo, pero no me dio tiempo. Ok. Voy a ponérselas. Ven grande. Listo. Entonces, tengan mucho cuidado porque por general para las tareas nos ponen tal vez unas 3 líneas
para convertir a su forma lógica o como una expresión lógica, y no suelen poner solamente sí, sino que ponen por tanto, en consecuente, es necesario, o bien, es falso, excepto, ni. Entonces por ahí tenemos que tener ese cuidado también a la hora que vamos leyendo. Gracias. Con gusto. Conforme vamos leyendo todos los incisos. En este caso, si íbamos por descarte, no nos iba a funcionar hasta analizar bien toda la proposición compuesta como tal para encontrar que tengo un R y un R negativo. Y no otra nueva, una T, por cierto, porque si ustedes ven, las 4 opciones, primera, en lo único que varían en la T y en el conectivo, en el caso de la A y la B. Voy a presentarles algo por acá, y es esto que tengo acá. Esta ya es una línea que la vamos a convertir en su forma lógica. Ahí tengo una posible interpretación de esa expresión, y les voy a preguntar algo, y es, según ustedes ven en esa tabla de verdad, ¿está bien hecha? ¿Ustedes No, profe. No. ¿Por qué no? UR está mal. O sea, no Desde la Q está mal, Está mal, sí es correcto. ¿Por qué está mal la Q? porque son primero 4 falsos. Verdaderos, 4 falsos y dos. luego 2 y 2. No, pero se pueden hacer. Puede ser falsos o primero verdaderos. Eso no tiene ninguna. Pero la Q no cumple porque ya serían 2 y 2. Ok. De hecho, sí, todos tienen mucha razón. Primero es el hecho por el cual está mal es porque Q, si ustedes la ven, es igual a R. Un falso y un verdadero. Y recuerden, conforme vamos haciendo los valores, las columnas de nuestras proposiciones, ¿sí? Siempre la que sucede a la otra va a la mitad. Es decir, como nos dice el compañero, si la primera línea tenía 4 falsos y 4 verdaderos, la siguiente tiene que tener 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y 2 verdaderos. Entonces, por eso, por un error tan minúsculo que a veces nosotros no nos fijamos, podemos tener un resultado malo. Entonces, ahí es un consejo: siempre vayan lo más despacio posible, viendo bien lo que están haciendo. Ahora, un compañero decía algo muy importante también, y es el hecho que no importa si la tabla comienza con falso o comienza con verdadero. Sé que por lo general las sesiones anteriores, cuando lo hemos visto hacer una tabla, siempre empezó con el verdadero y no con el falso. Pero no importa mientras se respuesta el orden. Si yo mi P la comencé con falso, Q, R, S, T, todas las demás que tenga, tienen que comenzar con falso. Y si es con verdadero, las otras deben iniciar con verdadero. Lo que no puedo hacer es mezcla de unas que inician con verdadero y otras con falso, a menos que sean negaciones. Porque, por ejemplo, si busco la negación de mi P, mi no P va a comenzar con un verdadero, pero es una negativa. Entonces no hay ningún problema. Es un reflejo opuesto. Pero si en este caso esta no funciona, no está ahí por el caso de esa Q. Y se los presento porque recuerde cuando me tocó ya lógica algorítmica, casi entregué una tarea y no me había fijado que he hecho mal una de las líneas y llevaba P, Q, R y S, y S y R y S iban iguales. Que me di cuenta antes de tiempo. Ahora, chicos, en este caso, pues ya, en este caso de acá, ya tenemos una frase como tal a analizar, no unas líneas, sino ya, no una línea, no líneas, ya toda una frase
con un sentido. Cuando analizamos ese tipo de cosas, dice, si un violinista practica cada día y lo acompaña un saxofonista, entonces ambos son un dueto, sí y solo si tocan juntos. Lo primero es que cuando vamos a pasar una expresión, un párrafo, casi siempre nos da un párrafo un poquito grande, de unas 2-3 líneas. Lo primero es encontrar el sentido que tiene toda la frase. Por ejemplo, si un violinista practica cada día y lo acompaña un saxofonista, estas dos proposiciones van juntas, están unidas en un mismo contexto y un mismo sentido. Es ahí los está uniendo. Y si ustedes ven y continúan leyendo, dice, si un violinista practica cada día y lo acompaña un saxofonista, entonces ambos son un dueto. Cuando ya voy por esta parte, estoy viendo que estas primeras proposiciones llegan a esta conclusión, que ambos son un dueto. Es decir, que estas están unidas. Después dice, sí y solo sí tocan juntos. Y si ustedes ven, ese sí, solo sí, me está tomando todo este primer precedente, que se le llama precedente, y me lo estoy yendo a tocan juntos, que va a ser otra parte y no tengo más. Así es una forma en que nosotros podemos ubicarnos para poner que cuando nos están dando una expresión, ubicarnos un poco de dónde van los paréntesis. Ahora, tengo 1, 2, 3, 4 proposiciones. Entonces tengo P, Q, R y S. Tengo P, Q, R y S. P, Q, R y S. Este va a ser mi P. En lo posible, siempre que lo hagan o tengan que analizar, lo recomendable o la práctica que me gusta hacer a mí es dividirlo, o sea, ubicar bien por aparte cuál proposición tiene qué valor. Porque a veces si lo hacemos en el aire tendemos a confundirnos. Entonces es una práctica que a mí me gusta hacer mucho. Listo, ya sé cuántas proposiciones tengo, simples tengo, sé también dónde hay paréntesis. Ahora necesito ubicar los conectivos lógicos. Tengo una I por acá, tengo un entonces o un sí entonces, tengo un sí solo sí, ok, tengo y sé cuáles son mis conectivos. Entonces comienzo sí, comienzo P y recuerden que la I, tomar aquí para, es esa U invertida, y Q, y cuando analicé para poner los paréntesis, vi que esos dos, por eso puse, ustedes vieron un paréntesis aquí y un primer paréntesis acá, ellos van dentro de un paréntesis, son una agrupación. Después dice entonces, ya cuando hablamos de un entonces, estamos hablando de una condición y un condicional. Entonces R, y este R es una conclusión de esta primera parte, de esta unión entre la P y la Q. Entonces van dentro de un paréntesis. Después tengo un sí solo sí, un bicondicional. Y de último tengo
mi S. Y todo esto es una sola expresión. Entonces bien lo puedo meter en un solo paréntesis. Así es que yo voy haciendo el análisis, o nosotros vamos haciendo el análisis de una expresión como esta. Les pregunto, ¿lograron ver bien y apreciar bien cómo fue que fui analizando toda la frase para encontrar la forma lógica? Hubo un momento en que ustedes se perdieron. No, quedó claro de mi parte. Yo, está claro. Ok. Dice, entonces, continuamos. Entonces, ahí ya tenemos, cuando nos piden convertir algo, ya lo convertimos, por más largo que sea. Lo que tenemos que hacer es ir teniendo el cuidado y como el tacto para saber dónde van más que todo los paréntesis, que es donde llegamos a trabarnos. Porque recuerden esa orden prioridad que nos dan los paréntesis a la hora de tratar una expresión. Casi siempre les ponen un par de estas, ya sea en la primera o en la segunda tarea. Voy a eliminar esto para que no nos estorbe. Pero aquí creo que tengo otro cuadro también para hacer esto. Listo. Vamos a quitar este cuadro también para que no nos estorbe. Listo. Vamos a hacer un cuadro nuevo. Una tabla nueva. Listo. Ahora, ¿recuerdan cómo sabíamos la cantidad de columnas que tenían que llevar la tabla? N por 2. 2 a la n. Esa es la cantidad de filas. La cantidad de filas son... Profe, Sí. bueno, yo usualmente lo que hago, no sé si le funciona también a los compañeros, una forma es que monto primero las variables y identifico la cantidad de variables que tengo, si son 3 o 4, y después de ahí la cantidad de conectores lógicos va a representar la cantidad de columnas que tengo. Exacto, es una forma de verlo. Entonces comienzo con un PQR, S. Entonces ahí tenemos lo que serían nuestras primeras columnas. Como dice el compañero, una forma es identificar cada conector lógico. Para otra persona puede ser que lo vea desde otra perspectiva y sea cada operación o cada comparación. Por ejemplo, sí. Después esa misma I, perdón, y le dije sí, con la R. Y si ustedes ven, con solo yo tengo toda la parte izquierda, todo el precedente. Y el S lo tengo acá. No tengo que volver a sacar S una vez que ya tengo mi S. Simplemente lo vuelvo a usar, no lo tengo que volver a poner. Y al final va a ser la comparación de todo. Entonces en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Y el compañero nos dijo cómo sacar las filas ahora. 2 a la n. En este caso, ¿cuántas serían las filas? Alguien que haya sacado ya 16, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. excelente.
16. 16. Vamos a ver cuántas tengo. Bueno, faltan varios de aquí. Vamos a hacer una cosa. Voy a bajar esto a otra hoja. Y vamos a hacer las 16. Si no me equivoco, y tenemos las 16 filas. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Ya tenemos columnas y filas. Y comenzamos 8 y 8. 8 verdaderas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Y esta va a ser la mitad. ¿Recuerdan el problema que les tenía anteriormente? Que estaba mal. Era por eso. Vamos ahora con la R. Y finalmente con la S. Listo. Aquí pasa, como les dije anteriormente, si ustedes ven, aquí tengo todas verdaderas y aquí tengo todas falsas. Siempre me tienen que dar con eso cuando son las originales, como un grupo como las positivas, y en el caso de que tengas varias negativas, las negativas van a quedar al opuesto. Entonces ese es un cuidado que siempre tenemos que tener. Ok, comenzamos con la primera operación. Es de un P, desde un P, perdón, desde P, yendo hacia Q. ¿Recuerdan cuál era la diferencia? ¿Cuál era? Bueno, yo les expliqué como diferencia. ¿Cuáles son las diferencias o la diferencia cuando comparábamos un P y una Q usando una I? ¿Recuerdan cuál era? Ok, aquí tenemos. Era que solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. Exacto. Con la I ambas tienen que ser verdaderas para que sea verdadera. Entonces aquí comienzo. Aquí comienzo ya a operar. Hay varias formas en que lo vamos haciendo. En mi caso, me gusta hacer lo siguiente. Busco las verdaderas con dónde están la variable que yo voy a usar. En este caso, las primeras 4 de P coinciden bien con las primeras 4 de mi Q, es decir, son verdaderas y verdaderas. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Las segundas que tengo, las segundas verdaderas que tengo, porque son 4, son 8 en total, ya no están con un verdadero, están con un falso. Es decir, que esas van a ser falsas. Y todas las demás que iniciaban con falsas van a ser falsas. ¿Por qué? Porque la combinación que estoy buscando es verdadero, verdadero, para que sean verdaderos. Es una forma también, tal vez a alguien se le facilita viéndolo de esa manera. Vamos a ver.
Vamos con la siguiente operación, con la siguiente comparación, que es la que acabamos de hacer en una condición con R. ¿Y recuerdan cuál era la distinción de la condición? ¿Alguien me recuerda? Tiene que ser verdadera, siempre para que sea verdadera. Si no, aunque la primera sea verdadera, termina siendo falso. Ok, vamos a verla. La condición exactamente, la condición para que sea falsa es cuando yo encuentro verdadero o falso. Esa es la que va a ser igual a falsa. Todas las demás me van a dar verdadera. Recuerden que aquí es muy importante siempre tener el cuidado de comenzar bien con la primera parte de esa comparación. En este caso, que empecemos llevando la cuenta a partir de esta comparación anterior o de esta operación anterior, porque si no nos van a dar al revés. Ya en este punto tengo muchas menos verdaderas. De hecho, si reviso esta fila, solamente las primeras 4 son verdaderas. Y solo ocupo la combinación verdadero-falso. Verdadero, verdadero no me sirve, ni verdadero, verdadero. Aquí tengo mi verdadero falso. Pero están bien, estoy yendo desde esta primera operación hacia R. Entonces, solamente estas de acá van a ser falsas. Todas las demás van a ser verdaderas. Porque todas las demás inician con falso. Las de abajo y las de arriba son verdaderas. Verdaderas. Claro, si nosotros no hubiéramos tomado ese orden, hubiéramos tenido muchas otras comparaciones que nos pudieran haber dado falso. Por ejemplo, estas dos líneas de acá, estas dos líneas de acá y esas dos líneas de acá. Hubieran ido 6 filas que nos hubieran dicho, perdón, que son verdad, que son falsas. Ese es el cuidado que hay que tener más que todo, bueno, principalmente con el condicional y el bicondicional, porque son, en ese sentido, son estrictos. Listo, ya tenemos, según nuestra expresión original, ya tenemos toda esta primera parte. Y ese la tenemos acá. Es decir, que ya podemos trabajar y ver el resultado de este bicondicional, que está uniendo este precedente hacia la izquierda con nuestra conclusión hacia la derecha. Vamos a borrar todo esto para que no nos estorbe. Y vamos a comenzar con esta comparación. Y ven, también van de este precedente hacia mi S, hacia nuestra S, que es esta que está acá. Y va en un bicondicional. Y alguien que nos diga cuál es esa diferencia que tenemos en el bicondicional. Cuando los son verdaderos, todos falsos son verdaderos. Ok, de hecho sí, tal como dijo el compañero. Los bicondicionales, si ambos son iguales y ambos son verdaderos, o ambos son falsos, es verdadero. Lo demás es falso. Otra forma de verlo es, si son iguales, o sea, si tienen el mismo valor de verdad, es verdadero, si no, son falsos. También podemos decir que los diferentes son falsos. Ok, comenzamos. Si ustedes ven, tengo verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso, me da falso. Falso, verdadero, me da falso. Falso, falso, me da verdadero.
me da verdadero, luego verdadero, 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 falso me da falso, verdadero, 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 falso es falso. Y así voy haciendo todas las demás, haciendo esa comparación. Hasta que terminamos. Oscar, una pregunta. Ahí Sí. en vez de T también se puede escribir toda la cuestión con el sí, solo sí, digamos, con hasta la S, o mejor poner solo el T al final. No, no, de hecho, lo mejor sería poner toda la expresión. Simplemente que Ok, para no poner toda la expresión y repetirla otra vez, yo bueno. pongo una T. Ok, Es perfecto. para tal vez Gracias. para no hacer la tabla tan grande, tan ancha, más que todo. Pero no, lo ideal es que tengan la operación como tal, la comparación. Pregunta, ¿cómo se llama a ese resultado? Contradicción. Contingencia. ¿Cómo dicen? Perdonen. Contingencia, que Sí, tiene verdaderos y falsos. exacto. Contingencia. Es una contingencia. Recuerden, todo verdadero, tautología, todo falso, contradicción y para las, llamémosle para el combinado de verdadero y falso, sería contingencia. Si ustedes recuerdan la expresión que estaba antes, la que estaba mal aplicada, de hecho, es exactamente esa que está aquí. Solamente que la otra tenía menos filas y mal Q. Porque la otra estaba con 8 filas nada más, en vez de 16. Falacia sería sinónimo de contradicción. Sí, se puede decir que es un sinónimo. Pero lo ideal es llamarla contradicción como tal. Listo. De esto, algo que no les haya quedado claro. Porque si no me equivoco, me pareció ver un par de estas entre la tarea. Porque se tiene que aplicar tablas de verdad. Ok, si no hay nada más, Yo, claro. voy a continuar con un par de estas que tengo por acá. Un momento. Ok, solamente tengo una. Una más. Algo importante cuando tenemos que trabajar es que aprender qué tipo de condicional nos están presentando. Cuando sabemos qué tipo de condicional nos están presentando, nos están solicitando, nosotros podemos hacer un análisis bien de un valor o de una comparación, de una igualdad, de un montón de cosas. Cuando nosotros nos da una expresión como esta, si los caminos de la vida son difusos, entonces caminaré guiado por conciencia, bueno, por conciencia no, por mi conciencia. La tenemos como una proposición compuesta. Y me preguntan, ¿cuál es su contrapositiva? ¿Qué dirán ustedes? Para ustedes, ¿cuál sería la contrapositiva? ¿Recuerdan cómo eran las contrapositivas? Una negación, no. Sí es una negación, pero no es cualquier negación. También se le llama contrarrecíproca. ¿Cómo? Les pregunto. O vamos a ir haciéndola paso por paso. Esto sería P, entonces Q. ¿Cierto? Ujú. Entonces, P, entonces Q. Si eso es P, entonces Q. Esa es mi original, por así decirla. ¿Cómo sería mi recíproca?
Ok, si no recuerdan cómo hacer la contrarrecíproca, Mm, Q entonces P. exacto, compañera, Q entonces P. La contrarrecíproca, es cambiar de lugar P y Q. Donde estaba P pasa Q y viceversa. Entonces, si yo sé que mi recíproca, perdón, es Q, entonces P quiere decir que la oración como tal sería si en este caso le cambiamos el sentido de la oración para que tenga igual de sentido lógico. Si camino guiado por mi conciencia, Una consulta. ¿sí? Sí, compañera. Esa no sería, digamos, la recíproca. Es que la contrapositiva sería menos Q, implica menos P, ¿no? Exacto, esta es la recíproca. Acabamos de hacer, Ok. efectivamente. Simplemente que estoy usando todo el procedimiento como para hacer un refrescar un poco todas las otras dos formas que tenemos, perdón. Pero sí, esta es la recíproca. Ok, sí, gracias. Esta es la recíproca. Y esta, como dijo la compañera, la contrarrecíproca o la contrapositiva sería la negación de la recíproca. Sería esto acá. Esa sería mi contrarrecíproca o mi contrapositiva. Entonces sería si no camino guiado por mi conciencia, entonces los caminos de la vida no son difusos. Y pasé a ser mi contrarrecíproca o mi contrapositiva. Así es como se va. Si no encontramos el camino directo, que es démosle vuelta y negámoslo, podemos hacer un paso a paso como esta forma para llegar a la contrapositiva o contrarrecíproca. Y claro, si me dicen cuál es la inversa de esta, va a ser no P, no Q. Entonces no Q. Entonces, algo que no les quedara claro de esta parte, porque casi que toda la tarea tiene que ver con estos temas, tal vez cambiándolos un poco. Sobre todo lo que acabamos de hacer anteriormente. Profe, entonces tengo contrapositiva o recíproca, que es lo mismo, y tengo inversa. No tengo, originalmente tengo la condicional normal, tengo la recíproca, que es Q, entonces P, y tengo contrarrecíproca, que también se llama contrapositiva, y es no Q, no P. La recíproca y la inversa podrían decirse que son lo mismo. No, porque si hablamos de una inversa, tendría que ser, si ya hablo de una inversa, sería una negativa. Y sería como decir no P, no Q. Ok. Pero que ahí siempre Que cuando la estemos, recíproca es darle vuelta. no hay que, por ejemplo, la normal, la negativa, simplemente es la misma expresión negativa. La recíproca es Q y P al revés. Y la contrarrecíproca, que es también llamada contrapositiva, es igual Q entonces P, solamente que ambas negativas. Bueno, continúo. Hay un tema que pocas veces viene, pero cuando viene eh, es bastante interesante, que es equivalencias o expresiones equivalentes, que van a ver acompañadas por este símbolo, es lo más usual. Cuando hablamos de una expresión
o que una expresión es equivalente, ya venimos a hablar de que son una operación o que es una comparación que está dividida en dos partes. Igual que cuando teníamos un entonces o un si solo sí, simplemente que tengo este símbolo. Lo que me está diciendo es que esta parte a mi izquierda y esta parte a la derecha tienen el mismo valor de verdad. Son exactamente iguales. Y cuando digo exactamente iguales es cada cuadro de la conclusión o del resultado final es una copia del otro. Así es que nosotros nos damos cuenta que dos expresiones son equivalentes o tienen el mismo valor a raíz de esa comparación. Por ejemplo, si venimos y hacemos una tabla de verdad para la primera parte. PQR. PQR. Después tenemos la primera comparación, que es POQ. Y la segunda, que es POQ OR. Así nosotros nos damos cuenta cómo son estas, verdaderamente son equivalentes. En este caso, tenemos solamente tres proposiciones simples. Entonces sería 2 a la 3. Entonces, para saber las filas, y recuerden que para las columnas, el compañero ya nos había dicho anteriormente, una por cada conector lógico y una por cada proposición, pero no. Bueno, en el caso de las columnas cuento las negativas, pero en las columnas, en las filas, perdón, no. Aquí son 8, porque 2 a la 3 2 a la 3 es 8. Entonces comienzo con falso, solo con falso, sí. Falso, 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 verdadero, 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 me faltaba un verdadero. Entonces comenzamos haciendo la mitad. Y luego la mitad de esa mitad. Si ustedes ven anteriormente, en la primera que hicimos, arriba me dieron todos los verdaderos y abajo todos los falsos. Eso fue al revés. Pero siempre respetan ese orden. Cuando tenemos una O, tenemos esa O, tenemos una disyunción y es falso cuando ambas sean falsas. Entonces, en ese momento nos da el valor de falso y todo lo demás es verdadero. Y viene entre P y Q. Entonces comenzamos buscando doble negativo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí ya no. Si ustedes ven, la primera fila es falso, falso. La segunda es falso, falso. La que sigue es falso, verdadero. Después vuelvo a caer en falso, verdadero. Después verdadero, falso. Verdadero, falso. Y después verdadero, verdadero. Entonces, únicamente tengo dos líneas de falso para esta. Ok, perdón chicos. Ahora sí. Ahora voy a hacer la comparación, pero usando
R. Cuando nosotros queremos saber, si ustedes vieron al inicio, para poder sacar la tabla de verdad, cuando me dan una oración o me dan una frase, lo primero es cambiar o pasarla a la forma, de su forma de expresión lógica. Si no, no puedo sacar el valor de verdad. Entonces, cuando ocupamos una equivalencia o un valor, primero pasarlo a expresión lógica. Listo, aquí tengo otra O y recuerden, dos falsos. Tengo la primera, después tengo verdadero, verdadero. De hecho, si ustedes pueden ver, después de las dos primeras, todo incluye e inicia con un verdadero. Entonces, la conclusión de esta primera parte es que es una contingencia, donde tengo un falso arriba y todo lo demás es verdadero. Cuando yo tomo la segunda parte, que es P o R, entonces Q o R, entonces P, aquí ya la tengo puesta. Y es el mismo procedimiento. Es exactamente lo mismo. Aquí lo comencé con falso, este tengo que hacerla sí o sí con falso. Y como tienen la misma cantidad, es del mismo tamaño y la misma cantidad de filas. Entonces, no tenemos ningún problema por ahí. Esto lo voy haciendo un poquito más rápido, porque ya conocemos el procedimiento de cómo ir llenando la tabla de verdad. Tenemos otra O, pero en Q y R. Estoy acá buscando siempre el falso, que es la diferencia que tenemos ahí. Entonces, la primera sí es falsa, la segunda ya es verdadera, la que sigue es verdadera, la que sigue es verdadera, la que sigue es un falso de nuevo, la que sigue ya entra, no se cumple, no se cumple y no se cumple. Ahí ya tenemos ya casi que lista esta segunda parte. Creo que la última es desde esta línea hacia P, pero con una condición. Recuerden que la condición era la que me decía que solamente es falso cuando hay verdadero, falso. Entonces busco que me inicie con verdadero. Verdadero, falso, aquí lo tengo. Verdadero, falso, aquí lo tengo. Verdadero, falso. Ya tengo aquí tres verdaderos falsos. Y aquí, aunque comienza con verdadero, la siguiente comparación es con verdaderos, las tres. Y falso, verdadero me da verdadero. Y el primero, que era verdadero, falso, falso, me da verdadero. Ahora, podemos decir que esa expresión es equivalente. Que esto, y creemos que esta es una contingencia, ¿verdad? A la hora que vemos ambas tablas, son una contingencia, son una contingencia, pero son equivalentes. No, ¿Por qué no, compañera? porque no es que los valores de verdad en cada una de las filas debe coincidir. Exacto. Aunque ambas sean contingencia, no son exactamente iguales. Si en todo caso esta que está aquí hubiera terminado de esta forma,
Entonces sí hubiéramos dicho que son equivalentes, que tienen el mismo valor, aunque sean diferentes en su forma lógica. Entonces, aquí aplicamos las reglas de equivalencia. Ya, claro, aunque hay más y más exactas. Pero, compañeros, sí, cuando nos piden eso, principalmente lo piden casi siempre para la tarea 2. Así se saca una equivalencia, así sabemos que dos proposiciones compuestas tienen el mismo valor. Profe, una pregunta, si no la puedo responder, no importa. Ok, Es que no sé si será un error de escritura de una pregunta que pusieron como dos lineecitas como el símbolo de equivalencia, o fue que se equivocaron, no sé, es como un igual, pero no sé si fue que quisieron poner las 3 rayitas de la equivalencia. ¿Será posible que sea un fallo ahí o es una... No, es que no es una opción donde sea un igual, digamos? ¿cómo decirlo, compañero? Creo que alguien iba a hablar antes que yo. Y me metí. Ok. ¿Cómo responde? No, si no puedo, no importa, profe, no, No, sin compromiso. es que es interesante porque se los voy a poner así. ¿Les reportaron que ahí hay un error en esa pregunta? No, yo creo que no. No, Ok. ¿Tiene solución? Es que yo creo que no, o sea, no interfiere en la respuesta. No, no va a interferir en la respuesta. sí. Si hubiera sido un error, ya se lo hubiera notificado. Sí, como pasó en una de las preguntas que sí lo notificaron. Exacto, así que Me faltaba un paréntesis. sí, algo me pareció ver así. Ya les di un empujón, ya que no puedo responderle, ya les di por lo menos un empujoncito pequeñito. Muchas gracias, entendí. Gracias a los compañeros también. Estamos para ayudarnos entre todos. Listo. Algo más que tengan de esta parte de proposición, chicos, algo que... Porque todo esto que hemos visto, tal vez, no tal vez, sino que se aplica a la tarea simplemente que viene de forma diferente. Y hay que trabajarlo tal vez un poquito más. Pero son estos mismos temas. Y son esas mismas operaciones, casi todos. Profe, ¿puedo hacer una recomendación? Que, digamos, si yo tengo siempre, digamos, la frase, mejor pasarlo a la expresión lógica, ¿verdad? Para ya empezar a desarrollar. Sí, cuando nos hablen de valores, Aunque sepa la respuesta. sí, lo mejor es que cuando nosotros podemos trabajar una expresión tanto en su forma literaria como en su forma lógica, es mucho más sencillo hacer las comparaciones. Porque ya sea que lo ubiquemos por la parte de literatura o lo ubiquemos por la parte lógica, podemos entender mejor y dar una respuesta más certera. Cuando entremos a sistemas de numeración, van a ver por qué se los digo. Ok. Pero siempre traten de tener la mayor cantidad de información posible. Eso les va a ayudar mucho a hacer descartes y entender tal vez un planteamiento que les den. Porque a veces Profesor, con los descartes, perdón. ¿Sí? No, continúe, después le pregunto. No. Dime. Ya estaba terminando. Ok, con la cuestión de los descartes, yo puedo justificar la respuesta a una pregunta con descartes. No creo. No, ¿verdad? No creo. Hay que buscar un respaldo, ya sea procedimiento o cita, por lo general son lo que tienen. O sea, algo que puedas decir sí es, saqué esta conclusión a raíz de un descarte y de esto otro. Ah, ok. Bastante. Pero esa era mi pregunta, más que todo, digamos que hice eso en algunos ejercicios, pero digamos, ya estaba seguro cuál era la respuesta, entonces desarrollé la respuesta. Sí, pero sí tenés que buscar lo ideal, me imagino que va a ser, casi siempre,
piden algo en una frase, una cita en la que se basó tu razonamiento para llegar a esa conclusión. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí. Sí, dígame. Bueno, no sé, igual, digamos, si la puede responder o no, digamos. Si en un caso, por ejemplo, yo le dijera a usted que esa R es falsa, ella, digamos, siempre tiene que llevar, o sea, que sea falsa significa, o sea, como que siempre tiene que llevar una negación, o no necesariamente. Lo que tienes que hacer, ya sé por cuál pregunta van, lo que tienen que hacer, más que todo, es evaluar según los valores que les dieron. Me pareció ver unos pocos videos de las tutorías de los profesores y un profesor que les hablaba un poco de las evaluaciones, de cómo evaluar. Entonces ahí puedes ayudarte. Es que son preguntas que si las contesto, chicos, prácticamente les voy a dar la respuesta. Ayudan mucho. Les voy a dar prácticamente la respuesta aquí, entonces no puedo hacerlo aunque quisiera. Son muy así como son cruciales, por así decirlo, demasiado cruciales en el planteamiento de la pregunta. Pero créanme que si pudiera, les respondería esa parte. Ok, no sé, un procedimiento o algo, chicos, que no les haya quedado claro. Me interesa mucho la parte de procedimientos, esta parte de conectivos y de... Profe. Sí. Digamos, tal vez tablas de verdad, digamos, hacer tablas de verdad, pero con cuantificadores, o sea, con cuantificadores. Te voy a ser sincero, nunca me he puesto a hacer una tabla de verdad con cuantificadores. Voy a sentarme a averiguar, a estudiar bien, investigar bien, a ver si se pueden hacer y cómo se puedan hacer. Pero creo que tenemos otras sesiones para práctica. Bueno, muchas tenemos. Entonces tal vez pueda meter un ejemplo por ahí de esa parte. Porque sí, que me acuerde que lo haya hecho, les mentiría si les dijera que sí. No es un tema como que lo veamos mucho. En esa parte me importa mucho que entiendan cómo funciona, porque para los que quieren ser programadores y toda esa parte es muy importante. Conectivos lógicos nos ayudan mucho en las condiciones. Bueno, si no hay más preguntas de este estilo, tengo 4 preguntas de lo que son lógica de predicados. La lógica de predicados en esa tarea la mayoría fue de un solo cuantificador. Entonces traje 3 para esa y una para un cuantificador anidado, porque realmente son lo que más se ve y lo que vi que más venía en esa tarea. Entonces comienzo. Cuando vean esta expresión, ningún cantante. Ok, pero es mejor lo que estoy escribiendo. Ningún cantante es amigo de todos los compositores. ¿Cuál sería la forma en la que se representa a nivel de lógica de predicado, muchachos? Opción A, B, C o D. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? La D. Ninguna. Compañero dice que ninguna. ¿Otra persona? Que nos quiera apoyar o decir, no, es otra. Los escucho. Los escucho, muchachos. Es que con las expresiones ningún y todos tengo un cuantificador universal. Ajá. Entonces digamos que yo repetiría 2, como están en las opciones. Como Para mí están entre la A y la C.
entre la A y la C. Ok, analicémosla. Tengo dos cuantificadores universales, ningún y todos. Y todo. ¿Cuántos universos tengo? Hablando a nivel de Dos. universos. Dos universos. Entonces, ¿cuál sería? Ah, no, uno. ¿Uno o dos? Chicos, ¿uno o dos universos? Es- Tengo ningún cantante y todos los compositores. no, uno. No, tengo dos. 2. Tengo dos. Porque Es la C, yo creo. ninguno es a cantantes y todos para compositores. Estoy hablando Compositor. ningún cantante y de todos los compositores. Ok. Ya con eso les di la respuesta, creo. La B. A ver, sí. Es la B. Ya con esa pista les di toda la trampa de la pregunta. Correcto. Lo que no entiendo es lo que sigue. Ahorita lo van a ver. Ok. Ahorita lo van a ver. Vamos a analizar esta primero y después vamos paso a paso con esas. Esas simplemente son conversiones de la forma de cuantificadores. Vean. Estamos hablando primeramente de ningún cantante y de todos los compositores. Son dos grupos diferentes de personas, o sea, son dos universos, por así decirlo, viéndolo matemáticamente hablando. Entonces tengo un cuantificador X y un cuantificador Y. Ya con solo eso, la A queda descartada. Y aquí, si yo tengo dos universos, si ustedes ven aquí está X, Sí. pero yo tengo dos universos y aquí tengo XY. Listo. Se fue. Por eso les decía anteriormente que tengan cuidado de detectar las trampas que les ponen en las tareas y en los proyectos. Profe, disculpe, lo que quise dar a entender es que no entiendo después de el condicional. Ok, Es eso, después de lo que ya analizamos de X y Y, yo es que lo vi, digamos, en el cuantificador universal, digamos, en la B, que el primer paréntesis de izquierda a derecha es X y el segundo es Y. sí. Por ahí se descarte. Pero después del condicional no sé Ok. cómo interpretar. Pasa lo siguiente. Cuando tengo en este caso dos universos, yo estoy comparando. Yo tengo, digamos, un universo predominante, que es el de los cantantes, el de ninguno. Y otro que se une a él, que es todos los compositores. Entonces, cuando yo tengo una expresión como esta, quiere decir que P en este caso representa los compositores, está unido o es una comparación a mi universo mayor, que es ninguno, que es X, pero él también pertenece por sí solo a los compositores, entonces es Y. Por eso vos ves, perdón, usted ve que P lleva X, Y, porque pertenece o está activo en los dos universos, en el principal y el mismo aplica en otro, está en sí mismo, por así decirlo, para tratar de simplificarlo lo más posible de cómo se entiende. Entonces, el P lleva el X de ninguno y el Y de compositor, de todos, por así decirlo también. No sé si lograste captarlo, compañero, o lo explico No, diferente. profe. Lo explico diferente, vamos a ver. Sí, porfa, no entiendo. Ok, si yo leo esa expresión y digo, ningún cantante es amigo, cuando yo digo ningún cantante, estoy hablando Ajá. que de los cantantes en el universo, de todos los cantantes que yo tengo, póngale el nombre que usted quiera ponerle, ninguno es amigo de un compositor. Pero cuando yo voy a la parte de compositor, tengo que de ese universo de los compositores, de todos los compositores. Entonces, estoy comparando mi universo dominante, que es el de ningún cantante, o el de los cantantes, con otro que es el de los compositores. Pero esa comparación se hace a través de una comparación entre ninguno y todos. Es decir, que P, digamos que
Ya me enredé, perdón. Ok, que cuando yo llego a esta parte de Ajá, esa P es la que me confunde. P es una, Unión. es una unión, o es que no es una unión, ¿cómo decirte? Cuando llego a ese punto, esa P, esa parte de los compositores, primero la estoy comparando dentro de un universo principal, que es de los cantantes, es decir, mi universo X, Ok. pero que tiene un cuantificador que se llama ninguno. Y luego tengo, y ese P es en sí mismo un mundo que son todos compositores. Y es un Ujú. otro universo al cual llamo Y. Y Entonces ahora, P está unido a mi mayor, ujú. a mi dominante, pero también es un universo diferente a él. Entonces X porque pertenece o está relacionado con el dominante, pero Y a su vez porque es un universo el sol. No Ujú. sé si así lo lograste captar ahora, compañero. Sí, claro. Ya veo Ahora sí, también claro por qué la A no es opción. sí. La A está comparando no hay dos universos, hay uno solo. El mismo. Exacto, es el mismo, X y X. X y X, exacto. Sí. Bueno, que dice Muchas gracias. que lo lograste ver, compañero. Yo sé que esta parte, tal vez de cuantificadores anidados, es de las más enredadas en este tema. Gracias. Con gusto. Y cualquier cosa, si no te quedó del todo claro, pasas un correo y busco otra vez alguna forma diferente de explicártelo en el transcurso de la semana. Ok, muchas gracias. Ok, en la proposición ningún tiburón deja de nadar, se formaliza ¿cómo? ¿Cómo formalizarían ustedes esa expresión? ¿Qué universo usarían? ¿Qué conectivo usarían? ¿Cómo lo pondrían? ¿Pondrían, no sé, qué representación? O sea, vamos a La A pasar invertida X y N. un momento, compañero. Casi no se te escuchaba. Ahora sí, dime. Bueno, no sé cómo se llama ese símbolo, que es como la A invertida. Ok, la A Después le invertida. tocan los tiburones X. Ok, la A invertida a X, porque es un mismo universo. Ok, después de ahí, compañero, Ajá. ¿qué harías? ¿Qué seguiría después de esa parte? Aquí analizamos. Y la Sí, dime, dime. eh, TX, que sería tiburón. Ajá, TX. Ajá. Y flecha NX, que sería NAR. Entonces, dices que quedaría de esta manera. Más o menos de esta manera, entonces, compañero. Sí, algo así diría yo, pero, pero no estoy muy seguro. ¿Por qué no estás seguro? ¿Qué te hace dudar? El, Vamos a ver, es que lo estoy haciendo como analizando el anterior, llevándolo a este, pero no sé si se usa esa flecha o si se usa algún otro símbolo. No, Como él está solo, digamos. ok, Yo apoyo al compañero que queda así y creo que lo del condicional se usa porque ese conector lógico siempre va a acompañar al cuantificador universal, si no me equivoco. exacto, Ok. exactamente. Cuando nosotros trabajamos con un cuantificador universal, siempre vamos a usar un condicional, independientemente de lo que haya como verbo. Si es es, si es el verbo ser, estar, comer, dibujar, cantar,
no importa qué verbo sea. Universal siempre va a trabajar con una condicional. Condicional con una I, universal con una I, con una O, con cualquiera de esos, no pasa. Tiene que ser sí o sí una condición. Profe, yo tengo una duda con los paréntesis. A veces he visto que la expresión queda la A invertida X, después otro paréntesis aparte, como en este caso TX, después el conector lógico y después NX en otro paréntesis. ¿Hay alguna diferencia con eso? Así, de esta manera sería. Correcto. Si de esa manera no hay ninguna. De hecho, sería mucho más exacto. Si lo ves aquí arriba, lo hice de esa manera. Simplemente que no le puse Bueno, el sí, paréntesis grande. exactamente. Simplemente que no le puse el paréntesis. Mayor. Exactamente. Bueno, ese no va aquí. No hay ningún problema. A veces también es el libro que no trae algunos paréntesis y otros sí. Pero no hay ningún problema. De hecho, es preferible que vaya de esta manera, así como dices. Ok, perfecto, gracias. Listo. Vamos con la siguiente. Algunos pingüinos machos no cuidan los huevos. Oh. Cambiemos esa palabra. Sus crías. No me había fijado exactamente por aquello. No me había fijado ahí. Mejor hacemos cambio de palabra. Por aquello. Ok. ¿Cómo pondrían esa Ahí expresión? sí, con la E invertida, X. Sí, ahí sería cuantificador existencial primero. Ok, eso. Cuantificador. Estoy de acuerdo. No tengo acá. Cuantificador existencial. Me dijeron, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo Ajá. por acá. Y no, se me perdió el cuantificador existencial. ¿Quién sabe qué lo dice? Y no me acuerdo el código. ¿Qué más tiene además de ese cuantificador existencial, chicos? ¿Qué otro elemento tiene? Cuantificador existencial. ¿Qué más? El sujeto de los pingüinos. Para mí PX, ajá. Entonces sería, vamos a ponerlo con los paréntesis bien PX. Ajá, luego. Utilizo el símbolo de conjunción ¿Cuál es el símbolo de conjunción? como la casita. La casita, también conocida como la U invertida. Aquí lo que ha tenido varios nombres por estas sesiones. Pero nombre, Nombre siempre ha tenido, depende del grupo. depende del grupo. Depende del grupo, cambia el nombre, por decir esa ahí. Ok, y después quedaría como CX. Eh, Y puede sí, ser cuida CX. las que es las X y crías. sería negado el predicado. Excelente. Ahora sí estamos completos. Y si paso eso y uso la negación, Cambio el cuantificador primero. Quedaría cuantificador universal. Luego sustituyo el conector por una condicional.
y cambio la negación del predicado, lo dejaría positivo. Sí, estamos bien entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita con esa expresión? Pasarla a negativo. De hecho, es exactamente lo que acaban de hacer con esa última pregunta. Cuando nosotros trabajamos con negativos, sí es bastante importante, chicos, que cuando trabajamos con esos, tengamos claro que un negativo prácticamente es la versión contraria a la que yo tengo. Entonces, por ahí también tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De darle tratamiento con De Morgan. De hecho, De Morgan es fundamental en este tipo de casos cuando hablamos de negaciones, cuando hablamos de pasar, simplificar incluso algunas expresiones. Pero en este caso, quería, como es positivo, no hay mucho que hacerle. Quedaría de esta manera. Siempre recuerden que cuando hago ese tipo de conversiones pasan tres cosas. Cambia el cuantificador, cambia el conectivo y se niega el predicado. Esa es la versión rápida de hacerlo. Yo creo que eso es todo lo que entra, más que todo en esta tarea. Silogismos no vi que les entraran. Me imagino que van a estar para la segunda tarea. Así que quisiera saber si de esta parte tienen alguna otra duda, o de la parte de cómo trabajan los cuantificadores también están claros. Yo tengo una consulta con respecto a esa que dice cuál es la negación. Ajá. Si dijera cuál es la contradicción, ¿sería lo mismo o es diferente? ¿Qué es la contradicción? Es que no calce en la expresión, ¿cierto? O sea, que no esté fuera de la expresión. No sé cómo explicarme. Si tautología es todo verdad, contradicción es todo falso. Es que sé por qué me hacen esa pregunta. Esa pregunta viene de una pregunta del proyecto, así que no puedo llegar a la respuesta exacta, la verdad. Pero les puedo preguntar qué es una contradicción. Es más, creo que alguien preguntó eso en el chat en el foro de consultas, me parece. O sí, de esas preguntas creo que era. Pues sí, esa pregunta sí está, no se las puedo contestar. De hecho, ya les eché una luz, pero ya está ahí. Porque sí, si soy sincero, no puedo entrar directamente a esos temas de preguntas de lo que son. No, yo entiendo, más bien ahí, muchas gracias. Pero yo por lo menos te eché una. La tutoría ha sido como muy buena como para confirmar. Yo he leído la teoría de sí, pero hacía falta como tal vez este empujón como para ya decir, bueno, estoy seguro que más o menos iba haciendo. Sí, igual Yo digo que sí. es bastante importante que siempre le busquen un respaldo. Los libros, todas las preguntas que ustedes pueden ver en la tarea, la mayoría, por no decir todas, pero estoy casi seguro que todas van a tener un respaldo en esos libros. Se los aseguro. Muchas veces los libros me sacaban a mí, sobre todo Freud y Bustamante. En estas partes me ayudaron bastante a mí. No sé, chicos, de los temas, de algún método que tengan dudas, con mucho gusto. Una pregunta, digamos, es que yo veo aquí, tengo una tabla donde viene las leyes de De Morgan. Sí. ¿Verdad? Y bueno, sí, para más o menos leerla, dice que es la negación de A con la conjunción de B, un igual, y después hay otro paréntesis con lo mismo.
esa misma ley que yo veo ahí, digamos, si yo la resumo con lo que acabamos de hacer, de pasarlo a un cuantificador existencial, yo puedo decir que aplicando esas tres partes de cambiar el cuantificador, sustituir el conector y negar el predicado o poner un positivo, ya estaría cumpliendo con la ley de Morgan. ¿O hay alguna aplicación así como muy específica que yo vea, digamos, lo que dice esa ley y tenga que hacerlo, digamos, como diferente? No, es que como cuando son citas, son citas, entonces sí tienen que ir exactas. Yo en mi caso, cuando usaba citas, estamos hablando de hace 2 años, más o menos, cuando llevé lógica, siempre ponía la referencia y explicaba un poco, en mi caso. O sea, no poner como la referencia final. Entonces, lo que hacía era, venía, ponía cómo llegué a esa deducción, ponía la cita y luego, ¿verdad?, la bibliografía. Cuando lo hacía yo, ¿verdad? Para que se aseguraran que, digamos, cómo fue que eso detonó mi razonamiento para esa respuesta. En mi caso, ¿verdad? Como les decía. Sí, de hecho me parece práctico porque yo estaba pensando, digamos, en poner como la página. Sí, no. Pero al final, como decía, solo la referencia, entonces solo puse la referencia, pero ahí no me refiero a la página, pero sí, si pongo una cita, ahí sí lo haría. Pues en general, cuando hablamos de dar referencias para trabajos, tienen que ir ajustados al APA. Tiene que ir bien ajustado a APA. No sé si es APA 7 el que están usando. Sí, 7. Sí, entonces por ese lado. Sí, bueno, Perfecto, si no hay gracias. más preguntas, chicos, de lo que son estos temas, voy a cerrar la grabación para que no se nos cargue más. Entonces, les doy muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta sesión y espero que sigamos con esas sesiones, todo lo que queda del cuatri. Vienen temas más interesantes, otros más matemáticos, otros más de análisis, pero espero que en cada una de estas sesiones les ayuden y puedan sacar esta materia con éxito. Y les agradezco mucho.